Tengan ustedes muy buenas noches, amables participantes. Bienvenidos a esta sesión que hemos denominado simplemente todo sobre gastos deducibles y no deducibles. Esto vamos a comenzar la clase de hoy para poder establecer estos parámetros que son de vital importancia tomando en cuenta la coyuntura que se viene. Bueno, yo tengo compartido, ¿no? En el fondo, en la imagen correspondiente, lo que representa lo que hemos venido a hablar el día de hoy, ¿verdad? Todo sobre gastos deducibles y no deducibles para la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión 2021, que está próximo a vencer, que está a la vuelta de la esquina. Prácticamente el próximo mes, más o menos por estas fechas, todo el mundo va a estar cerrando sus operaciones, va a estar liquidando sus impuestos, va a estar tomando los recaudos necesarios para poder llenar ese famoso formulario 500 que lo vamos a hacer en la última clase y sobre todo tomar los recaudos necesarios para evitar contingencias en lo que se refiere la administración tributaria, porque ahora sí, déjeme decirle que estos caballeros del Servicio de Impuestos Nacionales, no es por el ánimo de criticarlos ni nada por el estilo, ahora sí se han puesto bastante quisquillosos y están observando lo más mínimo posible para poder de alguna manera determinar alguna situación que el contribuyente puede emerger en función a ese criterio. Entonces, bueno, bajo ese parámetro referencial, pues no queda otra cosa que enfrascarnos en esto que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Ahí ustedes pueden notar una pregunta más o menos que sale así. Dice, determinar el IUE, no es que el IUE ya ha sido ¿cómo se dice? Oleado y sacramentado, como alguien diría, ¿verdad? Eso decía mi mamá, ¿no? Cuando está oleado y sacramentado ya no se toca para nada. Pero miren lo paradójico que viene a ser esta situación. Nos están dando a los contribuyentes, y este concepto, por favor, quiero que se entienda bien, para que no se use de una forma negativa, sino para que esto se utilice de una forma más bien preventiva, tanto para nuestros clientes, las personas que nos contratan en nuestros bufetes contables, ¿verdad? Los clientes que nos piden hacer su declaración anual, la elaboración de estados financieros o definitivamente los registros contables, etcétera, etcétera. Tanto para ellos como para las empresas en las cuales nosotros trabajamos como profesionales en contabilidad. La idea es una sola, por si acaso, ¿no? No tenemos que confundir los conceptos. La idea parte en el principio lógico de que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que nos están dando a nosotros la potestad de poder determinar ese impuesto sobre las utilidades de las empresas. Nos dicen que nosotros informemos a la administración tributaria cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros egresos, cuáles son ingresos no imponibles, cuáles son gastos o egresos no deducibles, y sobre ese mare magnum, vamos a llamar, de alternativas que se tienen, nosotros determinamos cuánto es lo que tenemos que pagar como plazo fatal este 30 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por eso es que se plantea esta situación, ¿verdad? Determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y obviamente ese parámetro de la determinación está en función a evitar lo menos posible, porque esto está sujeto al criterio del profesional que de alguna manera en algún momento va a venir a fiscalizarnos, va a venir a revisar nuestra documentación contable, va a venir a mirar cómo estamos haciendo ese trabajo. Y si encuentra algo que no le parece razonable, algo que no se ajusta más o menos al criterio profesional que tiene el inspector de impuestos, vamos a llamarlo así, o el fiscalizador, para ponerle título un poco más coherente al respecto, ¿no? Él va a determinar y va a decir, bueno, este gasto no me parece, no me parece. Entonces, mire, lo vamos a llevar a la otra columna que es gastos no deducibles. Entonces, ahí viene la importancia del caso de determinar correctamente este asunto del impuesto sobre las utilidades de las empresas y sobre todo los gastos que son deducibles y no deducibles. Además está decir los ingresos imponibles y no imponibles también forma parte de este combo, ¿verdad? Entonces, bajo ese parámetro, nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación de evitar contingencias, tanto para mis clientes como para la empresa donde esté prestando servicios de índole profesional a nivel contable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer acá es minimizar esos riesgos que en el futuro se vayan a presentar, porque tenemos que tomar en cuenta que cada acto que nosotros realizamos en este momento, por ejemplo, se me ocurre, a ver, una factura que yo emite en este momento, si no cumplo las formalidades que me dice la ley 843, si no cumplo las formalidades que me dice la RND 2111 del año 21, que habla del sistema de facturación en línea, si no cumplo esas formalidades, por lo menos de esos requisitos mínimos establecidos, pues tengo que tener la idea lógica de que esto puede ser observado
¿no? Puede llamar la atención a la administración tributaria de aquí a un tiempo establecido, prácticamente en el tiempo de prescripción. Y obviamente ese tiempo de prescripción me dice que yo tengo que estar preocupado como el caballero que está ahí, ¿verdad? Preocupado a lo largo de 8 años si las cosas no las he hecho correctamente, como manda la ley, como manda el decreto, como manda la RND. Ese es el parámetro fundamental. Ahora, acá quiero hacer una recomendación, por favor, amables colegas, simplemente en el hecho de hacer una sana crítica. Si comparten el criterio, magnífico. Y si no, también, o sea, es simplemente una alternativa que yo les doy a ustedes para que ustedes puedan tomar los recaudos necesarios. Si nosotros cumplimos lo que dice la ley, lo que dice el decreto reglamentario de cada uno de los impuestos estoy hablando, en este caso nos vamos a centrar en el título tercero de la ley 843, que fija las bases de acuerdo a la prelación normativa del artículo 5 del Código Tributario Boliviano 2492, la ley 2492, me dice que en ese artículo quinto está la prelación normativa, entonces obviamente primero está la ley, el decreto y otras disposiciones por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese parámetro establecido, nos tenemos que agarrar fuertemente de lo que dice la ley 843, en este caso para el caso práctico del impuesto sobre las utilidades de las empresas, tenemos lo que es el título tercero. Por favor, anoten y tomen nota porque no lo tengo acá, ¿no? Hay algunos conceptos que los voy a vertir así, que me acuerde, que tenga que reforzar lo que estoy diciendo, y seguramente no va a estar en la presentación o no va a estar, entonces les ruego por favor tomar apuntes del caso. ¿Ok? Entonces, bajo esa línea, amables participantes, tenemos lo que es ese título tercero de la ley 843. Y obviamente su decreto reglamentario, que viene a ser el decreto supremo 24051, que es el que tiene las reglas de juego para establecer estos gastos deducibles y no deducibles. Simplemente lo que tenemos que hacer, amables participantes, es hacer caso a rajatabla lo que dice ese decreto supremo 24051. Y obviamente tomando en cuenta algunos aspectos que son bastante importantes, y existe una regla más o menos de oro que vamos a seguir el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes ya conocían esa regla, y si lo conocían, pues les pido amablemente que se queden calladitos, ¿de acuerdo? Porque vamos a compartir de alguna manera, y hagan de cuenta como si no conocían esa regla de oro, y bajo ese parámetro, todos vamos a hablar al unísono, algo sincromático, que nos va a permitir a nosotros tener ese mismo entendimiento, ¿de acuerdo? Para posteriormente aplicar esto en nuestros clientes, en nuestras empresas, etcétera, etcétera. Ahora bien, obviamente, bajo este parámetro, el asunto de la prescripción juega un papel importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la ley 812, que modifica el Código Tributario Boliviano, la ley 2492, me dice que tiene la administración tributaria 8 años para poder fiscalizar, controlar, verificar, refrendar, revisar, etcétera, etcétera, los actuados de los contribuyentes. Actuados a nivel tributario, estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene 8 años, pero en el mismo Código Tributario también me dice que existe un tiempo, ¿verdad? Es decir, agarramos este tiempo de prescripción y obviamente tenemos que tomar en cuenta el año subsiguiente del impuesto que vence. O sea, por ejemplo, para la gestión 2021, que nosotros vamos a declarar, el impuesto sobre las utilidades de las empresas vence el 30 de abril de este año, 2022, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos entrando en el otro año. Y como dice la normativa, se empezará a computar en el día hábil siguiente del año siguiente cuando se determinó o cuando se realice el vencimiento, en este caso el impuesto sobre las utilidades de las empresas, tranquilamente estamos hablando entonces de más o menos de 2 años. Entonces, para no complicarnos la existencia, yo siempre tomo el recaudo de poder establecer 10 años como plazo de prescripción de los actuados tributarios, de los actuados contables que se vayan a dar en un periodo determinado, ¿de acuerdo? De acá en adelante, porque sabemos bien que la ley 812 modificó lo que anteriormente estaba establecido y más adelante había también otro tipo de prescripciones de 4 años, 5 años, etcétera, etcétera, que obviamente nos han confundido. Pero centrémonos en este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, de acá en adelante, como estamos en la gestión 2021, tenemos 10 años, pónganle ustedes para que se pueda establecer. O sea, voy a ir contando, ¿verdad? 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, perfecto. Entonces, cuando llegue el 31 de diciembre del año 2031, entonces ya estaré libre de esta gestión. Y si no ha habido ningún actuado de la administración tributaria, estaré tranquilo de la vida. Pero bueno, tengo que vivir preocupado, obviamente, durante ese tiempo, ¿verdad? Pero no preocupado en el sentido de que
me vayan a encontrar algo malo, sino que los criterios que tiene la administración tributaria no vayan a converger con los criterios que yo como profesional contable hay establecido para determinar un gasto deducible y no deducible, obviamente interpretando fiel y cabalmente lo que dice el decreto supremo, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la virtud de cada uno de nosotros para poder defender de alguna manera esa clasificación que podamos hacer. ¿De acuerdo? Simplemente quiero recomendarles también, amables participantes, que jamás de los jamases, por el amor de Dios, te dejen llevar por opiniones de los colegas. Tómenlo como tal, opiniones, ¿de acuerdo? Inclusive lo que yo les estoy diciendo, opiniones, es una opinión. Ustedes toman el bagaje de información, porque yo no tengo la verdad absoluta, partamos de ese concepto, ¿de acuerdo? Yo simplemente transmito lo que está en la ley, lo que está en el decreto, y lo pongo en el tapete de aplicaciones para que de esa forma pueda tenerse una idea más o menos de lo que estamos queriendo hablar. ¿De acuerdo? En cada uno de los aspectos, por favor, les pido eso. Salvo que sea algo práctico, ¿verdad? Algo de Excel, que la fórmula dice A1 más A2 va a ser lo que llene en estas celdas, va a dar el resultado en la celda 3, por decir. Bueno, salvo eso, que es exacto, ¿no? Las situaciones a nivel normativo siempre están sujetas a interpretación. Y obviamente tenemos que encontrar una interpretación lo más coherente posible, tampoco irnos de los cabellos, ¿verdad? Como lo que está pasando con el tremendo quilombo que se ha armado ahora con las ponencias en ambos sectores, con relación al ajuste por inflación y tenencia de bienes, al famoso ITB de las UFBs, ¿de acuerdo? Porque hay una ponencia que dice, no, no se debe UFBizar, ¿no? Y lo tributario es aparte, no tiene nada que ver con la contabilidad. Y bueno, por el otro lado, la administración tributaria me dice, ah, no, caballeros, a ver un momentito, ¿eh? Y con justa razón, bueno, yo por lo menos me inclino por ese lado, ¿no? Que la información contable es la base para determinar los impuestos. Y lo mismo va a pasar acá, definitivamente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bajo ese parámetro establecido, vamos adelante con esto que hemos denominado todo sobre gastos deducibles y no deducibles para la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas 2021. Entiéndase que estamos hablando de las empresas que cierran su registro contable al 31 de diciembre del año 2021.